Con mis manos hacia el cielo, mi mente y corazón hoy clama. Una bendición estar aquí nuevamente en su programa precioso, el programa de Ministerios del Calvario Internacional, Messi, mi casa, Nueva York, o también Por Amor a tu Nombre, que es el que pasamos en Radio Visión Cristiana. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios. Bendecimos la vida de cada persona que se ha conectado a Zoom. Está un buen grupo de personas y usted que se está conectando también a Facebook y a Instagram, a YouTube y en cualquier plataforma donde usted esté que nos pueda ver. Le agradecemos mucho, le damos la bienvenida, le bendecimos. Y en esta oportunidad estamos en estos días compartiendo un tema muy importante, un estudio que yo recibí. Me gustó muchísimo, me amplió mucho la visión en cuanto a lo que es la palabra de Dios, y por eso dije yo, esto tengo que compartírselos a mis hermanos también. Y además de eso, que se basa este tema en uno de mis pasajes favoritos que yo tengo de memoria desde mucho tiempo, desde cuando yo era un niño. Recuerdo que no sé a qué edad precisamente, pero yo lo aprendí de memoria. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2, nos lo aprendimos, me lo aprendí de memoria, lo decíamos, lo viví, lo disfruté, pero nunca lo había visto como ahora con esta nueva visión, y por eso es que quiero compartírselos a ustedes. De hecho, como lo he estado compartiendo con la iglesia, ahora he estado viendo otros versículos que cuadra, que encaja, que está bien claro, que es hasta lógico, pues, espiritualmente hablando. Hay una lógica espiritual, es obvio, es como cuando dice uno, pero uy, ¿dónde tenías la cabeza? Porque ahora lo entendemos muy bien. Romanos capítulo 12, y vamos a empezar leyendo nosotros el versículo 2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Es que eso es lo lindo, o sea, nos está diciendo que hagamos algo, cómo lo hagamos para tener un resultado. No te conformes a este siglo, sino que transfórmate. ¿Cómo? Por medio de la renovación de tu entendimiento. Y cuando hagamos eso, que no es fácil, que no es una cuestión de que yo creo, que decir yo creo, porque ese yo creo tiene que ir acompañado con actuación, con mi forma de actuar, con mi forma de comportarme. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento para. Entonces, ahora viene el resultado, y ese resultado es impresionante. Por ese resultado deberíamos de estar batallando nosotros todo el tiempo para poder renovar nuestro entendimiento, no conformándonos al sistema de este mundo, a la plataforma que tiene este mundo. Siempre ha sido mala. La idea, la plataforma, la cultura. Nosotros somos muy apegados a nuestra cultura. Nuestra cultura va en contra de los principios de Dios. Toda cultura. Dígame la cultura que usted quiera, hermanos, y quizá las dos únicas culturas que yo podría decir que fueron en su momento bastante sanas, quizá tal vez han habido más, pero obviamente la cultura judía, cuando Dios le da los 10 mandamientos a Moisés, y el pueblo durante ciertas épocas pues fueron muy apegados a Dios, pero de pronto se fue descomponiendo y aparecieron los famosos fariseos, los saduceos. Apareció alguien que se le ocurrió hacer el Talmud, un libro paralelo a la ley de Dios, como para disque proteger la palabra de Dios, y lo que terminó siendo fue una confusión, como Jesús les decía, mandamientos de hombres. Y eso pues siempre ha sido un problema. La otra cultura que yo la puedo ver como una cultura que fue muy buena fue la cultura americana, la cultura de los Estados Unidos, que se basó en las escrituras. Las leyes que hicieron en este país fueron muy respaldadas por lo que la Biblia
dice por lo que la palabra de Dios dice, y por eso es que tanto Israel fue una nación y es una nación grande, por eso que tuvo, ni siquiera lo tiene, y Estados Unidos fue una nación grande por eso que tuvo, que también ya lo ha ido perdiendo gradualmente, porque al final de cuentas todos los sistemas del mundo y todas las culturas del mundo quieren absorber, desaparecer todo lo que tenga que ver con Dios, para que al fin de cuentas ellos hacer por su propia cuenta lo que quieran, como lo que pasó en la Torre de Babel, como lo que pasó en los días de Noé, como lo que pasó en Sodoma y Gomorra, como lo que pasó en una experiencia, en una pasadita que también la Biblia nos habla de que los benjaminitas, la tribu de Benjamín también abusaron de una joven y vino este hombre de Dios y partió a la mujer en pedazos porque querían también tener toda clase de perversidades. O sea, han habido épocas catastróficas y épocas tan catastróficas, pero que nunca han sido como la catástrofe que nos está sucediendo hoy ante nuestros propios ojos, la catástrofe de la cultura maligna anti Dios, la cultura maligna persiguiendo a todo lo que sea divino, a todo lo que tenga que ver con Jesucristo. Jesucristo es el pique, Jesucristo es el aguijón, Jesucristo para ellos es como, es el mal sabor y por eso es que lo han eliminado y nosotros pues básicamente estamos metidos en esta cultura y a eso dice la Biblia, no te conformes a ese sistema, transfórmate la forma es por medio de renovar tu mente. No tienes que atacar a nadie, no tienes que hacer ninguna otra cosa externa más que cambiar tu manera de pensar para que entonces puedas tener tres cosas bien importantes. Comprobar la voluntad de Dios, dice aquí, que es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Yo sé, porque lo hicieron aquí en la iglesia, que todos dicen amén. Todos dicen amén. ¿Y cuántos creen que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Y todos los cristianos dicen amén. Pero honestamente, la mera verdad es que a la hora de la actuación, a la hora de los hechos, no es verdad, no lo creemos. A la hora de los hechos, nosotros a veces pensamos que nosotros tenemos mejores ideas que Dios. Porque si nosotros creyéramos que la voluntad de Dios es buena, haríamos siempre la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Muchas veces nosotros hacemos lo que a nosotros nos parece que es lo mejor. Muchas veces nosotros creemos que tenemos mejores ideas que Dios y inconscientemente, porque al hacer, como les vuelvo a repetir, al hacer lo que no, yo pienso que es de esta manera, al meter ese pensamiento y esa opinión estamos totalmente diciendo que la voluntad de Dios ni es tan buena, ni tan agradable, ni tan perfecta. Cuando yo tengo que perdonar a aquel que me ha hecho daño, aquel que me ha ofendido, aquel que vive atacándome, y la Biblia dice, orad por los que os persiguen y os ultrajan. Oye, hermanos, o sea, yo digo, no, yo a ese no lo perdono, yo nunca voy a olvidar esto. Entonces, lo que tú estás diciendo, aunque tú digas de boca, de diente a labio, tú estás diciendo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, tú no la crees. Yo tengo que creerla. Y aquí dice, para que comprobéis, no para que lo sepáis, porque tal vez sí lo sabemos, pero no lo comprobamos. Como comprobar es como cuando uno agarra una cucharada de algo, un platillo rico, un platillo, y uno lo prueba a ver qué tal está. Dice uno, esto está riquísimo. O bien, uno podría decir, esto le falta sal o le falta, qué sé yo, sabor. No tiene sabor, pero cuando uno prueba algo, lo prueba, y en este caso, que es la voluntad de Dios, uno dice, wow, o comprueba uno, disfruta uno lo que es la voluntad de Dios, que yo diría siempre, no sé si decir casi siempre, pero diría siempre va a ir en contra de lo que yo pienso. La voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, siempre va a ir en contra de lo que yo creo que es bueno, agradable y perfecto.
Por eso es que no puede ser un hombre natural. Dice un versículo, el hombre natural no percibe las cosas de Dios, del Espíritu. No las percibe porque para él son locura, incluyendo nosotros los cristianos. En nuestra mente son locura lo que la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer. Así que aquí dice, no te conformes. Y para no conformarte tenemos que entender entonces esto. La verdad es única, es una sola, no hay dos verdades, no hay multitud de verdades. Hoy se mueve en este sistema maligno, se mueve que cada quien tiene su verdad y entonces hay que respetar la verdad de cada quien porque si él piensa que eso es su verdad, pues esa es la verdad para él. Y eso no es cierto, como decíamos en este estudio. Otra cosa es la realidad. La realidad no es igual que la verdad. Realidad y verdad son dos cosas completamente diferentes. Y la realidad siempre va a ir en contra de la verdad. Y me gustó porque muchos hermanos o varios hermanos decían, yo pensaba que era lo mismo, la realidad. La realidad es lo que estoy viviendo. La realidad es lo que a mí me está pasando. La realidad es cómo yo me siento, cómo yo estoy. Lo que yo veo de los demás, yo veo la realidad de las cosas. Yo digo, esa es la verdad. No, esa no es la verdad. Y por eso estamos aquí para mostrarles que no es así. La Biblia dice que no es así. Y al comprobarlo, nos damos cuenta que no es así. La realidad. Yo tengo una realidad. Yo tengo una realidad. Estoy poniendo solo un ejemplo, no es que sea eso, ¿verdad? Yo tengo una realidad. Yo estoy enfermo, yo estoy empobrecido, yo tengo muchos problemas. Y la realidad es que me botaron del trabajo, que no consigo trabajo. La realidad es que tengo problemas con todas las personas a mi alrededor. La realidad es que no sé cómo poder salir adelante con mi vida. La realidad es que tal vez me está yendo muy bien. Yo estoy bien, no necesito de Dios, no necesito de nadie. Esa es la realidad. Hay gente que dice, yo no necesito de Dios. Yo estoy saliendo bien, yo tengo mucho dinero, yo tengo todo lo que yo hago, me sale bien y no necesito a Dios. Y esa es su realidad, pero no es la verdad. No es la verdad. O sea, te vaya bien o te vaya mal, te esté yendo bien o mal, esa es tu realidad. Pero eso no es la verdad. ¿Cuál es la verdad entonces? La verdad es única, la verdad es invariable, la verdad es eterna, la verdad no cambia. Muy interesante, lo que ha sido verdad hace 5,000 años tiene que ser verdad hoy y tiene que ser verdad dentro de 5,000 años si siguiéramos viviendo aquí en la tierra. La verdad no cambia, la verdad ha sido una sola desde la misma creación del mundo, digamos para nosotros, ¿verdad? Hasta que se termine el mundo, ese espacio que se llama tiempo, desde el principio de la creación hasta que sea la conclusión cuando este mundo sea destruido, el planeta y todo según dice la Biblia, hay una sola verdad, no va a cambiar. Cambian las modas, cambian las culturas, cambia el espacio, cambia. Mire, mi realidad no es la realidad de los que viven en Japón. Uno que tenga mi misma edad, el domingo tuve ¿cómo diría yo? La experiencia muy bonita. Una hermana nos trajo a un su vecino, a un compañero. Él es americano, él habla inglés, pero dijo, yo quiero conocer a tu pastor porque yo también cumplo años el 3 de diciembre y nací en el 1961, me dijo él. Entonces yo quiero conocer a alguien que nacimos el mismo día y el mismo año. Y vino el domingo, ¿verdad? Y él está, o sea, nosotros tenemos la misma edad y nacimos el mismo día, pero nuestras realidades son totalmente diferentes. Él viene de una descendencia italiana, yo vengo de una descendencia hispana. Y cuando nos podemos poner a platicar, las cosas son diferentes. Él puede tener no supe, ¿verdad? Pero él puede tener tal vez muchos problemas de salud, o yo puedo tener muchos problemas de salud y él bien sano. Él puede tener problemas económicos, yo puedo tener mucho dinero. O sea, la realidad de cada uno es diferente, pero nosotros lo que estamos luchando aquí es por salirnos, miren qué interesante, salirnos de la realidad. Y yo no sé cómo lo hago. Alguien dirá, ¿y cómo hago eso? Salirnos de la realidad. Y no es que irnos a unas ilusiones, porque hay quienes de verdad están fuera de su realidad y viven puras ilusiones o puro, ¿cómo se llamaría eso, verdad? Pensamientos vagos, no son realistas, como dice. No, pero nosotros no somos realistas,
sino que somos verdaderos. Nosotros vamos a salirnos de la realidad y vamos a irnos a lo verdadero. Y vamos a ver varios versículos de los que yo escogí ahora, y se aseguran de haber muchísimos más, que nos habla precisamente de eso. Así que cuidado con decir mi verdad y tu verdad. No. O uno está equivocado o quizá los dos están equivocados. Nosotros mostrábamos una figura que se ha estado promoviendo mucho en las redes sociales para tratar de confundirnos en cuanto a eso, ¿verdad? Un 6, hay un 6 escrito en el suelo y hay una persona que viene de este lado a verlo y hay otra persona que viene de este otro lado a verlo. Obviamente, uno va a ver un 6 y otro va a ver un 9. Entonces son dos números diferentes para cada uno. Es el mismo número, es la misma escena, es el mismo, ¿cómo diríamos?, objeto. Sin embargo, las dos personas lo miran de diferente porque están en diferente ángulo. Pero eso no quiere decir que los dos estén en lo cierto. Alguien está equivocado. O quizás hasta los dos, ¿verdad? Porque tal vez ni es 6, sino que es una G. Entonces, alguien puede estar equivocado. Así que aquí lo que hay que hacer es quién está equivocado y cómo podemos descubrir eso. Y nos dimos cuenta que la única forma de poder descubrir quién está bien y quién está mal es no ensimismarnos, no enfocarnos solo nosotros a lo que poco que podemos ver, sino salirnos de nuestro entorno y verlo de un poquito más alto, más arriba. Alguien que pueda decirnos de un lugar más alto, que pueda decirnos, número uno, que lo escribió, qué fue lo que quiso escribir, y número dos, que vamos a ver tal vez que ya hay otros números. En lugar de estar solo ese número, vamos a ver que hay un 5 y un 7 a la par. Entonces quiere decir que era 5, 6 y 7. O en el otro caso, que podría haber sido un 8, 9 y un 0, ¿verdad? Porque es 10. 8, 9 y 10. O sea, ya puede uno decir, entonces tú estabas equivocado, o más bien decir, yo estaba equivocado, pero era porque estaba muy encerrado, y ese es nuestro problema como humanos. Nos encerramos en nosotros mismos, que lo único que vemos es ese número ahí. Pero sin embargo, si le preguntáramos a aquel que puede ver desde lo alto, aquel que puede mirar desde arriba y puede decirnos lo que realmente es, nosotros podríamos decir, ok, yo estaba equivocado entonces. Por eso es que Jesús aquí en la tierra nunca se equivocó. Por eso es que Jesús siempre que hablaba acertaba, hermanos, porque él tenía el contacto con el de arriba. Él oraba, hablaba, entonces él dice, yo hablo lo que oigo de mi Padre. Miren qué interesante es. Yo hablo lo que oigo de mi Padre, decía Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando los fariseos venían y le ponían unos argumentos bien fuertes, bien serios, por ejemplo, una vez le vinieron a decir, Señor, ¿hay resurrección o no hay resurrección? Y él dijo, pues sí, hay resurrección. Y ellos le dijeron, pero y entonces cuando un hombre se casa y se muere la mujer y se casa con otra y se muere la mujer y son 7 mujeres las que se mueren, como que había una epidemia de mujeres muriéndose, ¿verdad? O el marido mataba a sus mujeres, no sé cuál sería la razón, pero se le murieron las 7 mujeres. Y dice, y el argumento es, entonces cuando él se muera, ¿de quién va a ser esposa allá en el cielo? Y cuando ellos mismos, hermanos, tenían varias mujeres, o sea, no sé cuál era, pero era la gana de argumentar en contra. Y el Señor les contesta con una contundencia, les dice, ignorantes. Ustedes lo que no saben es que allá en el cielo ni se va a casar uno, ni se va a dar en casamiento, ya todos somos hermanos. Él va a ser hermano de las 7 mujeres si murieron bien, ¿verdad? Se fueron con Dios. Si están allá las 6 mujeres, ahora son hermanos. Ya mi esposa ya no la voy a estar viendo como sexualmente, como una cosa así, sino que yo ya la voy a ver como mi hermana. Ya, allá nosotros, es otra situación. Y eso, cuando el Señor les dijo, los dejó callados. Otro día que viene y dice, tenemos que dar tributo a César, tenemos que pagar impuesto a César. Y el Señor, sabiendo que era pura gana de molestar, le dice, denme una moneda. ¿Qué figura miren aquí? Pues la de César. Pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se asustaron todos y, como yo digo, en realidad ni les contestó nada, porque más bien lo que les dijo es, pues den al César y den a Dios, ¿verdad? Tenemos que dar impuesto a César. En realidad les digo, sí den. Y lo que ellos querían era atacar a Jesús
porque se suponía que ellos no querían, estaban cautivos, estaban secuestrados prácticamente. Es lo peor que uno puede hacer, es tener que estarle pagando a su secuestrador el impuesto o que le quiten todo, ¿verdad? Entonces Jesús les contestaba de una manera tan sorprendente, pero la razón era porque él estaba conectado con el satélite llamado Dios, ¿verdad? Que es el que miraba desde arriba y nos está dando la información de la verdad, no de la realidad que se nos mueve ahí, porque la realidad es temporal. La realidad es pasajera. Yo me puedo ver en el cuerpo, en el espejo, decía Pablo, aunque este hombre exterior se va desgastando, él se miraba en el espejo, ¿verdad? Y él decía, híjole, ya estoy bien viejo, ya estoy bien acabado, ya no aguanto a caminar como antes caminaba, es mi realidad. Pero él decía, aunque este hombre se va desgastando, este hombre exterior, no obstante, ahí viene la verdad, lo que es la verdad, el interior se va renovando. ¿Qué quiere decir eso? Que él tenía más vigor, él tenía más fuerza, él tenía más ganas, y quizá tal vez su cuerpo físico, la realidad, no le permitía moverse tanto como, por ejemplo, cuando él lo metían preso por causa de Cristo. Él estaba preso, esa era su realidad. Pero como él vivía en la verdad, ahí preso seguía predicando la palabra de Dios. Ahí preso se ponía a escribir las cartas que tanta bendición han sido para nosotros. Miren, hermanos, si Pablo no hubiera estado preso, quizá la mayoría de las cartas que tenemos de Pablo no las tuviéramos. Así que él vivía en la verdad, él no vivía en su realidad. Estaba preso, pero no estaba preso nada. Él no estaba preso, él estaba haciendo su trabajo, él seguía haciendo su trabajo. Él decía, a veces tengo dinero para moverme para el evangelio y a veces estoy sin dinero. Me he acostumbrado a estar en la pobreza y en la riqueza. Yo por nada tengo problemas para predicar la palabra de Dios. Tenga dinero o no tenga dinero, yo predico la palabra de Dios. Él se las ingeniaba, se ponía a trabajar de noche, dice que a coser tiendas de campaña, las vendía en la mañana, decía carpas a 50% de descuento, Black Friday, decía él, tenemos cartas en oferta, y vendía, y con ese dinerito podía comer él y sus compañeros, y en la noche predicando la palabra, llevando la palabra a la gente. Así que él no vivía en su realidad, él vivía en la verdad que Dios lo había llamado a ser predicador. Así que nada, por eso decía, a mí no me detienen ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo porvenir, que eso es la realidad. La realidad es problemas, luchas, situaciones. Y un hermano tan fácil que se desanima por las situaciones de la vida, dice, ay, el problema, las situaciones. Vamos, esa es tu realidad. Salte de tu realidad y vete a la verdad. ¿La verdad cuál es? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la mera verdad. Así que eso es lo que hemos estado platicando, es lo que he estado viendo, cómo es que la realidad que yo estoy viviendo en mi realidad, no solo me afecta a mí, no solo sufro yo, no solo soy víctima yo, sino que también son víctimas los demás que están a mi alrededor. Empiezan a sufrir porque yo los miro de acuerdo a mi realidad. Yo analizo a la gente de acuerdo a mi realidad. Por eso es que cuando alguien da opiniones, hermanos, o sea, tu opinión está bien y se respeta, pero no es la verdad. Tu opinión va afectada, dañada por tu realidad. Y entonces por eso que vemos diferentes opiniones, porque cada quien la presenta de acuerdo a su entorno, a cómo ha sido creado, a cómo ha sido formado. ¿Por qué no decir mejor, veamos cuál es la verdad? ¿Cuál es la esencia de esto que estamos viendo o platicando? No tanto las opiniones, sino más bien, aunque nosotros oímos opiniones y eso nos da una amplitud de criterio, pero no te agarres de las opiniones, agárrate de la palabra. La palabra es la verdad, la palabra es la verdad, y la verdad no cambia, como hemos dicho. No podemos decir, es que ahora ya las cosas cambian, la iglesia se está ajustando al sistema. Hay una situación en la cual, por ejemplo, yo ahora uso trajes, antes no podía usarlos porque no podía comprarlos.
Tal vez ahora el pelo lo usamos de tal manera, porque antes el pelo que se miraba hace cientos de años, cómo era de diferente. Quizá antes en nuestras iglesias tal vez nos prohibían, especialmente a las hermanitas, ¿verdad?, a que usaran sus adornos y se maquillaran. Y quizá eso ha ido cambiando y han dicho, la iglesia anda cambiando y se está actualizando. Pero cuidado con eso, porque no necesariamente puede ser ese cambio el que la Biblia dice que no hagamos. No. Y otra cosa es que ya tenga que ver con el pecado, con sensualidad, con cosas así, ¿verdad?, que nos pueden afectar. Pero hay cosas que son dentro de lo normal. Obviamente ya no usamos aquellas batas, o como decir yo, ¿verdad?, túnicas que se usaban en aquella época. Ahora usamos corbata y traje o camisa, pero en aquellos entonces se usaban cierto tipo lana y no se mezclaba la lana con el lino por el calor y por los rayos y toda la cosa que la gente vivía en el desierto. Hoy la cosa ha ido cambiando, ¿sí? O sea, yo sé que hay unos cambios naturales, pero hay otros cambios que vienen que yo me estoy acoplando. No habla de eso la Biblia. La Biblia habla de irme acoplando al sistema del mundo pecaminoso, donde ya yo he aflojado esa radicalidad, ¿no? Yo debo de ser radical en cuanto a lo que tenga que ver con el pecado. Pecado no. Por eso que a veces tal vez exageramos en algunos casos algo, pero es porque yo no, lo que no quiero es caer en el pecado, estar pecando contra Dios. Pero también tenemos que ver entonces que el que vive enojado, el que vive angustiado, el que vive deprimido, el que vive en estrés, vive en pecado. Esa es su realidad y no debe vivir, porque la Biblia dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque ande en valle de sombra y de muerte, esa es mi realidad. Esa es la realidad. Ando en valle de sombra y de muerte, problemas serios por todos lados. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es, tú estás conmigo. Aunque ande en valle de sombra, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, dice el Salmo 23, ¿verdad? Esa es la verdad. Tú estás conmigo. Entonces, resultado de estar en el valle de sombra y de muerte, que es la realidad. Pero yo, como no vivo en la realidad, sino que vivo en que Dios está conmigo, dice, no temeré. ¿Por qué estoy temeroso? ¿Por qué estoy angustiado? Hermano, que usted no sabe mi situación, sí, pero yo lo que sí sé es que tú crees en Dios y el Dios que tú tienes es el Dios todopoderoso. Aleluya. Ese Dios que tú tienes tiene el control de todas las cosas. Ese Dios que tú tienes te ha dicho que los planes de Él para ti son de bien y no de mal, y que la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Ese es el Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ando en el valle de sombra y de muerte, pero no temo. No tengo angustia, no tengo sufrimiento, no tengo dolor, no tengo queja. Lo que tengo es agradecimiento, alabanza, paz. Puedo tener, aquella famosa canción, ¿verdad? Puedo tener paz en medio de la tormenta. La tormenta es la realidad. Paz es la verdad. Porque ¿qué dice la Biblia? Que el Señor Jesucristo compró nuestra paz. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, ya alguien pagó para que nosotros tuviéramos paz. Y no vivimos en paz. ¿Qué estoy haciendo yo? Pues diciéndole al Señor, tu voluntad no es ni tan agradable, ni tan buena, ni tan perfecta, Señor. Yo me las voy a buscar. Yo voy a ver cómo con Dios estoy perdido. Aunque no lo decimos tal vez un cristiano, ¿verdad? El que no es cristiano sí lo dice. Pero muchas veces como cristiano quizá no lo diga con mis boca, con mis labios, pero sí lo digo con mis reacciones, porque digo, no, aquí yo tengo que ver cómo salgo adelante. Pero por eso que la gente anda peleando, la gente anda con problemas serios, la gente anda en tensión. ¿Por qué? ¿Cuál es? El cristiano es el que debe vivir en paz, tranquilo. Nosotros casi tenemos que vivir así como en las nubes, hermano. Nosotros casi tenemos que estar viviendo, hermano, te amo, hermano, te aprecio, hermano, ¿qué necesitas? Aquí estoy. No tengo mucho, pero de lo que tengo te doy, que le dijo Pedro a aquel muchacho, ¿verdad? No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. O sea, lo que tenga. Si no tengo dinero, si no tengo recursos, por lo menos tengo amor y tengo voluntad. ¿En qué te puedo ayudar?
Si tengo, pues aquí está, yo te brindo, yo te sirvo. Si estás abusando, pues hermano, no se trata de eso. Se trata de que nos ayudemos mutuamente, irnos ayudando. Pero ¿dónde está desesperación? ¿Dónde está que yo ya estoy cansado? El cansancio es la realidad. El cansancio es la realidad. La verdad es que dice la Escritura que Él renueva nuestras fuerzas como las del águila. La verdad es que dice aquel pasaje, diga el débil, fuerte soy. Esa es la verdad. La realidad es que estoy cansado, que estoy débil. Ay, pero como nos gusta, a nosotros nos gusta mucho condolernos nosotros mismos y mejor si alguien viene y pobrecito, ay, tu situación, y uno se siente como que le están sobando a uno, pobrecito, pobrecito, ay, uno se siente, pero eso es malo, eso no es bueno, eso no agrada a Dios. ¿Cómo va a ser eso con pobrecito? Y entonces, ¿dónde está que Cristo murió por mí? ¿Dónde está todo el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario por mí? ¿Dónde está todo la enseñanza que Él tiene en su palabra para mí? No, 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 no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga el débil, fuerte soy. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo regocijaos. Y Pablo era bien claro, decía, yo en esta mi tristeza me regocijo. Yo estoy triste, pero me regocijo. O sea, tampoco estoy diciendo que debemos de ser, ¿qué diría yo? O sea, yo estoy triste, sí estoy triste, pero hay un gozo más fuerte que la tristeza que opaca mi tristeza y al final la desaparece, la diluye. ¿Por qué? Porque mi gozo, mi alegría es la verdad. Mi gozo y mi alegría es la pura verdad y yo no vivo en la realidad, yo vivo en la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Así que este es el problema por el cual mucha gente no ve la voluntad de Dios tan buena, ni tan agradable, ni tan perfecta. Dicen yo, tal vez a mí ya Dios como que está muy, muy veterano, ya lo de Dios era como para aquellos tiempos de Moisés. Hermanos, ¿cómo así? ¿Cómo así, mi hermano? Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. O sea, nosotros tenemos que entender, como son más altos los cielos que la tierra, y así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿No crees tú que Dios sí sabe? ¿No crees tú que Dios sí sabe cómo ayudarte en la situación? ¿Por qué te estás ayudando tú? ¿Por qué tú decides hacer las cosas a tu manera? Yo no estoy diciendo que nos acostemos a dormir y que Dios resuelva, no, 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 no. Pidiendo, haciendo, pero confiando en que Dios es el que está trabajando. No diciendo, no, no, dejo de ir a la iglesia, yo dejo de buscar a Dios, yo dejo de leer la Biblia porque no tengo tiempo. Ahí es donde te arruinaste. Ahí es donde tú realmente te saliste de tu verdad y te fuiste a tu realidad. No seas sabio, dice Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. Por eso es que nuestras opiniones, hermano, de poco sirven. No seas sabio en tu propia opinión. Yo opino, yo pienso, yo creo. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios, dice aquí, y apártate del mal. El tener mi propia opinión, en vivir en mi propia opinión, eso es mal. Eso es maldad. Así que cuidado con la información y con la opinión, que es lo mismo que entonces realidad y verdad. Opinión es realidad. Información es verdad. La verdad se informa y la verdad es clara, contundente, la verdad no cambia, la verdad no varía, la verdad es una. Por eso que duele, por eso que mucha gente se enoja, por eso hay gente que se molesta, porque lo que ellos quieren oír es opinión. No, la verdad es tal cosa. La verdad es una sola, no cambia, no cambia la verdad. Yo por eso tengo que luchar y mi trabajo es, como decía ese texto que leímos, cambia tu manera de pensar. No te ajustes a la realidad. Cambia tu manera de pensar para que así tú puedas comprobar, para que puedas saborear la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso?
Yo quisiera darles algunos textos que no di el domingo, que no les he dado a los hermanos, pero estos me gustan mucho. Estos me gustan mucho. Estos versículos son preciosos. Vayámonos a Juan 8:32. Este sí lo di, pero lo vamos a tocar un poquito. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Miren, hoy sí podemos saborear esa cita bíblica. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si decimos el opuesto de ese versículo sin cambiarle la sustancia, podríamos decir, si vives en tu realidad, serás un esclavo siempre. El que vive en su realidad es esclavo, porque lo único que liberta es la verdad. Y conoceréis la verdad. Conocerla no en el aspecto mental, sino conocerla mental, información, pero vivirla. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Creerla y atesorarla como algo propio personal, como mi documento, como mi ley, ¿verdad? Vivir yo en base a eso. Conocer la verdad, al conocer la verdad, eso me hace libre, lo que dijo Romanos, ¿verdad? Esto lo está diciendo el Señor, lo que dijo Pablo en Romanos 12:2, ¿verdad? No te conformes a este siglo, no te conformes a tu realidad, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Conoce la verdad y esa verdad te va a hacer libre. Así que si yo vivo en mi realidad, me mantengo esclavo. La opinión nos esclaviza. Mi opinión de mí mismo me mantiene esclavizado. Yo soy esto, yo soy aquí, yo soy allá, aunque sea negativo y aunque sea positivo. Yo soy el que puedo, a mí nadie me da nada, yo soy el que he hecho, yo soy el solito, a mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer, esa es tu opinión. Mientras vivas en eso, tú eres un esclavo. Mientras vivas en eso, tú eres un esclavo. Entonces, yo lo que tengo que ser libre de la opinión. No te conformes a este siglo. Y como dice el versículo 1, que no habíamos leído, pero lo leemos ahora del capítulo 12 de Romanos, dice, así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten o que presentéis, ¿verdad?, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea, por eso es que es un sacrificio, no es fácil, porque nosotros vemos lo que nuestros ojos ven. Pero la Biblia nos llama a que nosotros veamos lo que no ven nuestros ojos, sino que lo que ven nuestros ojos espirituales. Lo que nuestros ojos espirituales están viendo. Ese es un sacrificio, que presentemos nuestros cuerpos, que castiguemos nuestro cuerpo, no como lo hacían aquellas personas pobrecitas que se golpeaban su cuerpo. No, cuando dice aquí castigar nuestro cuerpo, sacrificio es mi mente, no lo que yo digo, no lo que yo pienso, no lo que a mí me gusta, lo que a mí me conviene, lo que Dios me está pidiendo. Y lo que Dios me está pidiendo es lo correcto porque Él sí sabe, Él lo está viendo desde arriba, Él no está viendo solo las circunstancias, sino que ve la verdad completa, con qué propósito me llamó, con qué propósito me trajo a este mundo y cuál es el fin, cuál es la meta de mi vida. Eso Dios lo sabe. ¿Por qué no someternos a Dios para que nos vaya muy bien? Jesús dijo, yo soy el camino, pero Él dijo, yo soy la verdad. Así que la verdad no es una cosa, la verdad es una persona. Por eso es que el mundo rechaza, hermanos, a muerte rechazan a Jesús. Toda la vida, de los 2000 años que Jesús apareció aquí en la tierra, desde el momento que van a nacer, ya hay persecución. Mataron a todos los niños de Belén, andaban persiguiéndolo, el Señor tenía que decirle a José cómo se escondiera, se tuvo que haber escondido al niño porque ya lo querían matar desde pequeño. O sea, desde que nace Jesús, aún desde la concepción, cuando concibe María, dice la Escritura que José quería dejarla, porque la quería, no por maldad. La quería dejar e irse y escaparse. ¿Qué hubiera pasado? Pero Dios tuvo que decirle a José, no te muevas, tranquilo, que todo está bien hecho. Tu mujercita no ha sido infiel, todo va bien, todo
todo está trabajando. ¿Y cómo es que José, hermano, quiere ganas de haber creído eso, verdad? Pero pasó, lo creyó. Desde el principio, Jesús tuvo ataque. Hasta el día de hoy, la fecha que usted esté viendo este programa, hasta el día de hoy, desde que Jesús fue concebido, ha habido un ataque contra Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la verdad. Él es la verdad. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Soy yo soy la verdad. El que cree en mí tiene la verdad. El que cree en mí está en la verdad. ¿Qué es la verdad? Estoy diciendo, yo soy la verdad. Entonces Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Y por qué? Porque como Él era el único, ¿verdad? Que todo tenía la perspectiva del cielo. Es que lo más maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, no solo que murió en la cruz y pagó por nuestros pecados, sino que como Él es Dios también, pues Él conoce, él tiene agarrado a Dios de una mano y a la humanidad de otro. Él es la conexión, por eso hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero Él como Dios, Él puede entrar y sentarse en el trono como está sentado, porque Él es Dios, ¿verdad? Así que, hermanos, tremendo eso que nosotros tenemos a Cristo, que Jesús es lo más maravilloso que hay en este planeta, que ha habido en toda la historia de la humanidad, de la eternidad, lo más bello que hay es Cristo. Y miren la gente y la humanidad cómo lo desprecia y cómo lo rechaza y cómo lo ataca. Gloria a Dios que usted está escuchando, y si usted no lo ha recibido, no tarde más, recíbalo, porque usted al recibir a Cristo, usted está recibiendo la verdad. Y ahí empieza entonces a cambiar su manera de pensar y entonces se sale de la realidad y empieza a vivir en la verdad. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? No hay algo verdadero, hay alguien que es la verdad y ese se llama Jesucristo. Ahora miren estos versículos maravillosos. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Eso es. Andar por vista es ver la realidad, en 2 de Corintios 5:7. Andar por vista es ver la realidad. No, nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe. ¿Y fe qué es? La verdad. No fe en cualquier tontería tampoco, no. Fe en la palabra de Dios. Cuando yo ando con mi fe en la palabra de Dios, tengo fe en la verdad. Porque dijimos que la verdad es una. Ya vimos que esa verdad es una persona. Así que la verdad es Cristo. El que está en Cristo Jesús está en la verdad. Este otro pasaje maravilloso de 2 Corintios 4:18 dice ahí, no mirando nosotros las cosas que se ven. Ahora lo podemos entender mucho más. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, son reales, son temporales. Pero las cosas que no se ven son eternas, son verdad. La verdad es eterna. Miren qué belleza, hermanos, de textos, pero a veces uno no haya ni cómo hacerlo. Es saliéndose de la realidad. Pero es que es mi realidad, sí, pero eso es falso. Dice aquí las cosas que se ven son temporales. Eso es temporal. Eso es temporal. Lo que yo tengo es temporal. Lo que yo estoy pasando es temporal. La verdad es eterna. Entonces yo voy a permanecer en lo eterno. Me pase. Por eso a mí, aunque aquel pasaje tan precioso que ahora no lo tengo, no lo tengo aquí, pero aquel pasaje que está ahí en el Antiguo Testamento que dice, aunque la higuera no florezca y no haya fruto y no haya vacas en los corrales y como quien dice, aunque todo me esté yendo mal, con todo, esa es la realidad es la primera parte. Ahora, la verdad es, con todo, yo me gozaré en el Señor y me alegraré en el Señor mi Salvador. Esa es la verdad. El que vive en esa verdad, aquí lo tenemos, ¿qué dice el versículo? Habacuc capítulo 3, verso 17. Aunque la higuera no florezca, ni haya vides, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Hermanos, esa es la realidad. Una realidad catastrófica en ese pasaje, ¿verdad? Aunque la cosa esté seria, mi hermano. Pero ahora, ¿cuál es la verdad? La verdad es, con todo, yo me alegraré en Jehová, aleluya, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y luego sigue diciendo, Jehová, el Señor es mi fortaleza. Esa es la verdad.
En esa verdad nosotros tenemos que vivir, mi hermano. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual es en mis pies como de siervas. Y esas siervas no es de servir, sino siervas de esos animalitos. No sé cuántos de ustedes han visto que ahora se puede ver ahí en YouTube, ¿verdad? Cómo esos animalitos van escalando las peñas, hermano, por estar comiéndose su salita que encuentran ahí. Pero una cosa dice, y ahí van esos animalitos, y así dice, Él hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Pero ¿a quién hace andar en sus alturas? Al que anda en la verdad. Ahora, si yo tengo que se me acabó el dinero, que no hay vacas en los corrales, todo se secó, vino una plaga y se comió todos los frutos. Y uno dice, Dios mío. Tuvimos el caso de un amigo en una parte del mundo, un amigo muy querido que estaban prosperando mucho. Él y su esposa tenían mucho dinero, trabajando en agricultura y todo eso. Y un día se les ocurrió, lamentablemente y erróneamente, meter toda su fortuna en un solo producto. Y ellos dijeron, porque había una abundancia, el café estaba subiendo de valor, estaba en su apogeo, y el café de ese lugar era el mejor café, tenía mucha demanda. Ellos dijeron, metamos eso, y sembraron, dice, caballerías. Esos son una caballería que no sé si son 60 manzanas o no sé cuánto, pero caballería. Dice que se caminaba en el automóvil, no sé si me dijeron 1 hora en la carretera, y todo eso era sembrado de ellos. Sembraron, dice, cantidades, porque dijeron lo que hemos invertido, pongamos el caso, si invirtieron 1 millón o 5 millones de dólares, le iban a sacar el 200 y el 500% de ganancia. O sea, la cosa estaba, yo creo que hasta ya tenían pedido el café. Resulta que cuando ya la cosa estaba floreciendo y estaba empezando a querer producir, aparece un huracán en ese lugar. Un huracán que destrozó todo, hermano. Ese hermano lo cuenta, es asombroso, dice, perdieron todo, se quedaron sin un centavo. La esposa de él no aguantó y se tiró de un segundo piso y se mató. No aguantó. Su realidad era tan catastrófica. Ella estaba acostumbrada a vivir en el lujo, en la abundancia y todo, pero de pronto es la realidad. Se habían invertido todo su dinero en una, según dicen los expertos, nunca hay que hacer eso, ¿verdad? Siempre hay que repartir todo, por si se pierde en un lado, en otro se gana, pero la cosa era muy tentadora. Era café, era el lugar, en ese lugar se daba el mejor café, el café estaba en su mejor, y tenía pedidos, o sea, el café lo iban a vender, iban a sacarle un porcentaje altísimo, entonces iba a multiplicar enormemente su riqueza. Pero la realidad fue que vino un huracán, exactamente en el momento como cuando era para arruinarlo todo, y lo arruinó todo. Se quedaron sin nada. La señora no aguanta y se suicida. Él, pues, ahí está buscando a Dios, un hombre muy humilde. Es un hombre, una persona que nosotros la conocimos, hermanos, y es en la iglesia donde está, él sirve, él no tiene ni automóvil, se quedó con su cuartito, su cosito ahí que a puras penas tiene. Los pastores lo tienen que ir a recoger porque vive algo lejos, y lo tienen que ir a dejar. Pero lo quieren tanto porque él sirve y él es una persona amorosa y servidora y ama a Dios sobre todas las cosas, aunque le pasó, me recordé de eso por este versículo que leí, ¿verdad? Aunque le pasó lo que le pasó, pero él dijo, con todo, con todo yo me alegraré en Jehová. La esposa, imagínense, hermanos, está bien, pues se perdió mucho dinero, pero de eso a perder su alma. Ella por su realidad, en cambio, ¿cuál es su verdad ahora? La verdad es que se suicidó. La verdad es que hoy está sufriendo eternamente. La realidad es temporal, la verdad es eterna. Por eso dice aquí ese pasaje maravilloso, no mirando nosotros las cosas que se ven,
¿Cómo nos cuesta, hermanos? ¿Cómo nos cuesta? Porque nosotros estamos acostumbrados a ese dicho, ¿eh? Lo que se ve se cree, lo demás es mentira. Eso es antibíblico. Lo que se ve se cree y lo demás es mentira. No, es más, lo que se ve es mentira y lo que no se ve es lo cierto. Ay, Señor Jesús. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues, y es que no es que nos está engañando y nos está, no, aquí dice, pues las cosas que se ven son temporales. ¿Y quién puede negar eso? ¿Quién puede negar que las cosas que se ven son todo? Por eso decía el proverbista, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Salomón llegó a tener, es el hombre, según dice la Biblia, no sé si así dice, ¿verdad? Pero así entendemos que Salomón fue el hombre más rico que ha habido en el mundo. Salomón tuvo 1000 mujeres, si a placeres, él dice, no me faltó placer alguno, él sí disfrutó todo, pero lo que dice es, con esos placeres lo que hice fue arruinar mi vida. Salomón pudo haber sido más que David, sin embargo, jamás se menciona a Salomón en la historia, jamás se habla de Salomón como, a Jesús se le decía, Jesús hijo, no de Salomón. ¿Cómo se le decía? Jesús, hijo de David. Porque quizás Salomón tenía que haber sido mucho más, pero por causa de vivir su realidad, una realidad, imagínense, hermanos, de abundancia y todo eso, pero al final aprende la lección el hombre y dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y el otro pasaje que dice, joven, haz todo lo que quieras, pero sabe que de todo tendrás que entregar cuentas. Y el otro pasaje que dice, el final de todo el discurso es este, teme a Dios y guarda su palabra. Al fin se ajustó Salomón después de haber vivido en su realidad, muy buena, por cierto, ¿verdad? En la realidad, muy buena, pero al fin se dio cuenta que todo eso era pasajero. Él dijo, no, teme a Dios y guarda su palabra, porque eso es el todo. Eso es el todo del hombre. ¿Por cuándo vamos a aprender a vivir en la verdad? Primero, Dios, que con estas enseñanzas podamos ubicarnos. Ubícate, querido, en el nombre del Señor, ¿verdad? No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. Otro pasaje, Romanos 8, 24 y 25, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pues si esperáramos lo que vemos con paciencia, pues si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo guardamos. Esperar con paciencia, creyendo. No en nada, sino creyendo en Cristo. Al tener a Cristo lo tenemos todo. Otro pasaje, 1 Corintios 13, 12 dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mira lo que es vivir en la realidad. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos, cuando estemos ya con Cristo, veremos cara a cara. Esa es la verdad. Mira, hermano, lo que es vivir en la realidad. Vive uno en la oscuridad. Vive uno, pero re mal vivir en nuestra realidad. Sálgase de su realidad, mi hermano, y métase a la verdad, que ahí estamos, pero bien. Porque dice aquí, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Cuando me salgo de la realidad y me meto a la verdad, ya entiendo yo realmente. Ya lo creo, ya estoy seguro, eso va a pasar. Dice en Hebreos 11, 27, por la fe dejó Egipto, refiriéndose a Moisés. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aleluya. Es que esto está lleno. Cuando uno ya entiende eso, hermanos, uno ya puede contemplar la belleza de estos pasajes. Dice,
¿cómo es eso que Moisés, porque por lo general nosotros estamos viendo cuando salirse de mi realidad, porque yo estoy pobre, como decía ese pasaje que leímos, lamentable, tengo pobreza, tengo enfermedad, tengo todo y me salgo y yo le doy gloria a Dios. Pero aquí estamos presentando otro caso donde dice la Escritura, en el caso de Salomón, como les hablé, él se salió de su riqueza a la verdad. En este caso, Moisés se sale de su realidad. La realidad era muy buena para Moisés. Era hijo de la hija de Faraón. Él podía haber llegado a ser hasta, quizás hasta Faraón de Egipto, porque era hijo de la hija del rey. Y hermanos, qué tremendo. Hermanos, él dice aquí, dejó Egipto. Y el dejar Egipto implicaba la ira del rey. Porque aquí estás bien, aquí quédate. Aquí vas a poder llegar a ser hasta rey quizá, o si por lo menos príncipe siempre vas a estar bien. Sí, no, pero él dice no, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esa es la verdad. Y todo mundo le pudo haber dicho a Moisés, estás loco, qué tonto, qué absurdo, y ridículo. Le podían haber dicho cuánto insulto tenía, porque los realistas, hello, los realistas, hay que ser realista, hay que tener cuidado con eso ya ahora, hermanos. Los realistas, miren, hermanos, le empezaron a decir, pero Moisés, ¿cómo va a hacer eso? Es cierto que es tu cultura, pero tú estás hecho. Quizá tal vez lo podía haber ayudado a su propia familia, ¿verdad? Para que tuviera una mejor vida, pero los demás esclavos, tranquilo, no te metas en eso, que no vas a lograrlo. Ay, Señor, pero miren, ¿qué se habla del faraón? ¿Qué se habla del rey de Egipto? Aquel que estaba en mejor posición en el palacio. ¿Qué se habla, hermanos? Ese pobre se lo llevó el río, hermano. 10 plagas le cayeron encima y después al fondo del mar fue a parar. Hermanos, o sea, pero ¿por qué? Porque Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Cuando nosotros confiamos en Dios, vamos a salir ganando. ¿Quieren otro versículo más? Les tengo más todavía. Si quieren, estamos aquí hasta 3 horas después de lo que está viendo usted. No sé qué dice aquí Michi para que lo hagamos. Primera de Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto. Esa es la verdad. ¿Y dónde está Dios? Tranquilo, tranquilo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Es estar viviendo en la verdad. Muéstrame a Dios. No, recíbelo, recíbelo y ahí lo vas a conocer tú. Ahora no lo vemos, pero sabemos que ahí está. Según de Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre interior se va desgastando, el interior se renueva día a día. Aleluya, aleluya. Mi querido hermano, así están versículo tras versículo, que ahora lo podemos comprender mucho más. Estar en la verdad y no en nuestra realidad. Sea mala o sea buena. Salomón era muy buena. Moisés era muy buena, pero se salió de su realidad y se fue con Cristo y estuvo mucho mejor. Salomón de último, gracias a Dios, el hombre se fue al cielo. Bendito Dios, porque él reconoció, teme a Dios y guarda su palabra. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero gracias a Dios, él al final pudo recapacitar, le dio tiempo todavía. Moisés, estando en el palacio. Así que no me digas, yo no necesito a Dios porque me está yendo bien. Triste tu realidad, triste tu realidad. Eres esclavo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si vives en tu realidad, vives esclavo. Tú eres un esclavo. Y hermanos, aquí estamos nosotros porque ahora somos libres en el nombre del Señor. Y le creemos a Dios. Creemos a Dios. Cierre sus ojos si puede hacerlo. Si no, pues conéctese aquí en nuestra oración juntos y clamemos a Dios, nuestro amado Dios Todopoderoso. Tu palabra es hermosa.
Tu palabra es bella. Hay una canción que cantábamos hace muchos años que decía, bellas palabras de vida son las de Cristo Jesús. Tantas canciones que entonábamos con respecto a la palabra. Tu palabra es bella, tu palabra es hermosa, tu palabra trae vida, Señor. Pero qué precioso cuando esa palabra la hacemos nuestra, como decía Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tu palabra renueva mi entendimiento. Gracias, Señor, porque entonces así y solamente así voy a poder comprobar, saborear la buena voluntad de Dios, la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Y nos vamos a gozar, nos vamos a estar alegres, vamos a estar felices, vamos a disfrutar, vamos a poder amar aún a nuestros enemigos, vamos a poder tolerar a aquellos que son difíciles, vamos a poder soltarnos y poder ser de ayuda. Hermano, yo te declaro libertad en el nombre de Jesús. Tú que has vivido atado en esa esclavitud de la amargura, de la tristeza, de la desesperación, o quizá tal vez has vivido en la esclavitud de la abundancia y tú crees que no necesitas de Dios. Yo te digo ahora, Moisés, Salomón te pueden decir a ti. Te lo puede comprobar Abraham. Abraham que era multimillonario, archimillonario, pero todo él lo dejaba por amor a Dios. Él tenía en primer lugar a Dios. O sea, puedas tener mucho, puedas pasar escasez. Sal de tu realidad y métete con Cristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso en el nombre de Cristo Jesús yo te ministro vida, yo te ministro la verdad de Dios. Agárrate de esa verdad en el nombre de Jesús y desde ahora en adelante ya no voy a creer lo que mis ojos ven. Yo voy a creer lo que la palabra de Dios dice. Gracias, Padre. Bendigo esta congregación. Declaramos sanidad, declaramos liberación. El que esté enfermo, yo le ministro sanidad. Todo el que esté enfermo, todo el que esté sufriendo de algún tipo de enfermedad, de dolencia, yo le ministro en el nombre de Jesús sanidad. Te declaro sano en el nombre de Jesús. Te ministro la presencia de Cristo. Él es nuestro sanador. Él es nuestro libertador. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Yo te ministro libertad, yo te ministro salud, yo te ministro salvación, yo te ministro redención. Te declaro salvo en el nombre de Jesús. Tú que me escuchas en cualquier parte del mundo que estés, yo te ministro salvación. Entrégale, dile a Jesús, Señor, te abro las puertas de mi corazón, le abro las puertas de mi corazón a la verdad que se llama Cristo Jesús, para la gloria de nuestro Señor. Amén, amén. Con mis manos hacia el cielo, mi mente y corazón hoy clama.